¿De qué manera es que puedes tomar buenas decisiones? ¿De qué manera es que utilizas tu libertad? ¿De qué forma te esfuerzas para poder enseñar a otros a utilizar de manera adecuada su libertad? ¿Eres consciente que tus decisiones hoy son determinantes en tu camino hacia la Canaán celestial? Estas y algunas otras interrogantes son las que hoy día buscaremos comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola, Mónica. Hola, Pedro. ¿Cómo has estado, Mónica? Muy bien. Qué ¿Tú bueno. cómo has estado? Bien, también. Ocupado, con muchos quehaceres, pero gracias a Dios que Él nos permite poder estar aquí nuevamente reunidos con nuestros amigos que nos están acompañando en este momento de estudio. Y gracias también por aceptar la invitación a acompañarnos hoy día. Gracias por la invitación. Hoy día Margarita, bueno, por las fechas y eso no está aquí, salió con sus papás y también Heriberto por lo mismo, tuvo una reunión familiar, actividades y un viaje, así que hoy día no puede estar, pero estamos adelante para poder continuar con el estudio de la Biblia y sobre todo para poder terminar también el estudio de esta lección, el tema que nos ha estado uniendo durante estos últimos 3 meses, que ha sido el estudio del libro de Josué. Creo que ha sido un estudio muy interesante, muy provechoso. Muy interesante, sí. Sí, muy provechoso. Muchas cosas que hemos podido aprender. Tal vez creo que en el tiempo hemos podido, digamos, ir estudiando, conocer del libro de Josué, obviamente, pero cuando nos detenemos un poco a poder profundizar y a poder, digamos, darle un poco más de atención, llegamos a aprender muchas cosas que son de mucho valor, de mucha ayuda para nuestra construcción espiritual, para nuestra ayuda espiritual sobre todo. ¿Sí? Así es. El libro de Josué está clasificado dentro de los libros históricos. Ajá. Y muchas veces, bueno, por lo menos hasta este momento, pensaba que solamente eran historias que estaban ahí para poder relatarlas y contar a los niños, o para que es una parte, bueno, más entendible de la Biblia, que son las historias, pero realmente tenía un profundo y una enseñanza más profunda, ¿no? Exacto. Y se aprendió bastante. Exacto. He aprendido mucho en esta lección. Exacto. Y bueno, como mencionaba antes, llegamos a la lección número 13. O sea, esta es la última lección de este trimestre. Y el título de la lección es Elijan hoy. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración, Mónica? ¿Te gustaría orar? Ok, A ver. vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos, Señor, muchas gracias por tu amor y por los cuidados que tú nos das constantemente. Y porque, Señor, en tu infinito amor también nos has dejado tu palabra para poder estudiarla, poder comprenderte mejor, poder conocerte más, Señor. Y gracias por todo lo que nos has dado para poder aprender. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe en este estudio y que lo que podamos compartir con las personas que nos están viendo, Señor, sean de tu agrado. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y quiero leer del libro de Josué, el capítulo 24, el versículo 15. Dice así: Si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia y todas las personas que viven en mi casa serviremos al Señor. Como mencionaba, llegamos al final del estudio de este trimestre del libro de Josué. Y este es el capítulo en el cual Josué también hace su despedida, digamos,
se enfoca en poder dar ánimo, consejo y algún tipo de enseñanza final al pueblo al cual él había estado liderando. Ahora, el título de la lección dice, elijan hoy, el tema de elección. ¿Por qué será importante el tema de elegir, Mónica? O sea, ¿por qué será importante, digamos, las decisiones que tomamos, ¿no? Son importantes las decisiones que tomamos porque son pequeños ladrillos que construimos para nuestra propia vida, ¿no? Y muchas veces pensamos que ser libres significa hacer lo que uno quiere, pero realmente libertad significa ser responsables Ujú. en lo que vamos a hacer, vamos a actuar. Claro, y en esa parte, en definitiva, el hecho de ser libres implica, como mencionabas, una gran responsabilidad. Así Y tal vez es. por eso, digamos, no es tan sencillo el llegar a ser realmente libres o vivir realmente en libertad, porque eso implica responsabilidad, compromiso, tomar decisiones que afectan nuestras vidas, pero también las vidas de otros. Así es. Y Sí, también salir de nuestra zona de confort. definitivamente, Ujú. definitivamente. Ahora, en esa parte hay un elemento fundamental que todo creyente obviamente considera, ¿no? Nosotros como cristianos reconocemos, entendemos que Dios nos dio la capacidad de libre elección, o sea, nos dio la libertad Así y es. que esa libertad justamente existe para que nosotros podamos, digamos, llegar a alcanzar una relación libre con nuestro Señor y en esa libertad y en esa relación de libertad eh, podamos entender que es la única manera de poder llegar también a amar al Señor. Así Sin es. libertad no existe esa posibilidad. Ahora, digamos, en esta utilización de la libertad y de entender realmente de la importancia, eh, ¿has podido, tal vez, Mónica, encontrar esta, digamos, posibilidad de ver cómo es posible enseñar a otros a utilizar adecuadamente su libertad? Por ejemplo, en casa, ¿no? Con los hijos, que es lo primero, ¿no? En la congregación, no lo sé. O sea, ¿cómo tal vez se ha podido experimentar esta parte de enseñar a los otros a tomar decisiones adecuadas, pero dentro de su libertad, ¿no? Claro, como te había mencionado anteriormente, la libertad es, en cierta forma, bueno, no es en cierta forma, la libertad es responsabilidad. Y para poder enseñarla, pues uno tiene primero que aprender a tener esa libertad, ¿no? Había mencionado que pues no es hacer lo que uno quiere y a veces confundimos que podemos hacer lo que queremos y tener libertad, ¿no? Yo soy libre y hago lo que quiero, ¿no? Entonces, a veces confundimos esa parte, ¿no? ¿Cómo poder enseñarla? Pienso que con el ejemplo. Con el ejemplo podemos enseñar a nuestros hijos y ellos pueden observar que nosotros vivimos en libertad y eso significa, por ejemplo, ¿no? Salir de nuestra zona de confort. Ser libres a veces nos indica que necesitamos dejar algo, ¿no? Si estamos hablando en ese caso, de libertad espiritual, de poder gozar de nuestro libre albedrío, nos enseña a tomar decisiones. Entonces, a veces, para poder servir al Señor, necesitamos tomar decisiones de dejar algo que quizás nos está impidiendo que sirvamos al Señor como Él quiere que lo sirvamos, ¿no? Entonces, de esa forma, pienso que la mejor manera de poder dar a conocer la libertad a nuestros hijos es que ellos lo puedan ver, ¿no? Porque muchas veces es mejor actuar que decir varias cosas, porque a veces no somos libres cuando decimos y nos contradecimos con nuestros propios actos. Ok,
Ok. Y en esa parte creo que es importante, por ejemplo, la manera como es que Josué también menciona digamos, ese llamado, ¿no? Lo que estás diciendo, o sea, porque él está realmente no solo manifestando verbalmente, al parecer, o sea, no, digamos, él está mostrando ese ejemplo de decisión en libertad en su vida personal, en su vida familiar también, ¿no? Es lo Así que está es. diciendo, o sea, pero yo y mi casa y todas las personas que viven en mi casa serviremos al Señor. Esa es la Así decisión que es. está tomando. Ok, quiero leer del libro de Josué, el capítulo 24, y dicho sea de paso, digamos, en este estudio, básicamente lo que estudiamos es el capítulo 24 del libro de Josué, que es la parte final del libro. Quiero leer del libro de Josué, capítulo 24, versículos del 2 al 13, y quiero leerlo de la nueva versión internacional. Dice, Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, incluido Teraj, padre de Abraham y Nacor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, y lo conduje por toda la tierra de Canaán, y le di una descendencia numerosa. Primero di un hijo, Isaac, y a Isaac di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú entregué las montañas de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra y yo los entregué en sus manos, ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balán, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balán, por el cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente, cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, jerjeseos, heveos y jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié avispas para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Y esto es interesante porque aquí Josué está mostrando todo un recuento, un asunto histórico completo, pero hablando y manifestando de que era el Señor el que justamente le había dicho todas estas palabras. Ahora, ¿por qué será tan importante mantener vivo el recuerdo de las obras que Dios ha hecho en la vida de nosotros? Así como en el caso, ¿no? Josué está haciendo, digamos, un recuento de los actos sorprendentes, de la manera como ha actuado el Señor, cómo los ha guiado al pueblo de Israel. ¿Por qué será importante para nosotros hoy también el asunto de poder mantener vivo ese recuerdo de las obras de Dios en nuestras vidas? Pienso que Dios, lo mismo que hizo en el pueblo de Israel en ese momento, lo hace con nosotros, ¿no? Y es muy importante que el pueblo de Dios mantenga su identidad de quién es y de dónde viene, ¿no? Entonces, el poder recordar lo que Dios hizo para nosotros es porque nos ayuda a tener memoria de las cosas grandiosas que Dios hizo por el pueblo, por nosotros, y que nos ayuda a que podamos ser identificados como pueblo de Dios, ¿no? Nos sostiene en la fe, fortalece nuestra fe.
Ese podría decir que no. Dios afirmaba la identidad. Ok. Y por ejemplo, en el caso de los hijos, ¿no? O sea, ¿de qué sirve, por ejemplo, mostrarles, compartirles la manera en cómo Dios ha actuado en tu vida, ¿no? Porque nos ayuda a mantener humildad, nos ayuda a ser agradecidos con Dios por las cosas que ellos han hecho. Y en el caso de nuestros hijos, pienso de que, vuelvo a repetir lo mismo, o sea, primero uno tiene que estar en uno mismo antes de poder enseñarlo a los hijos. Nosotros necesitamos recordar lo que el Señor hizo en nuestras vidas, así como en el pueblo de Israel. Josué les estaba diciendo que las palabras de Dios, y en esos versículos dice, yo hice, yo les di, era todo que Dios lo estaba haciendo, ¿no? Una cosa es de que ahí en esos versículos nos está hablando claramente Dios, que Él hizo las cosas, y cuando uno entiende eso, entendemos que nosotros dependemos de Dios. O sea, Amén. Todo lo que nosotros tenemos, dependemos de Él. ¿Y cómo enseñarlo a nuestros hijos? Pues mediante los cultos, y que ellos escuchen las historias que uno ha pasado en situaciones diversas de la vida, y cómo Dios nos estuvo guiando, o sea, cómo nosotros dependemos de nosotros. Y eso alimenta la gratitud, alimenta la humildad, y también nos ayuda a que cuando enfrentemos situaciones similares podamos saber actuar. O sea, nos prepara para las pruebas. Ok. Esto es muy importante, es muy interesante. Fíjate, esto me hace ver también de que, digamos, esta posibilidad de compartir las experiencias crea un enlace entre las personas, o sea, crea, digamos, esta posibilidad de conexión también, ¿no? El poder, digamos, compartir las experiencias vividas, sobre todo con los más cercanos, por ejemplo, con los miembros de la familia, ¿no? En este caso, con los hijos, con las personas que están en casa, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de la congregación, o sea, ¿por qué tal vez crees tú que lo que uno hace, lo que uno dice, las actitudes, las reacciones que uno tiene, llegan a tener un impacto sobre los miembros de la congregación? O sea, ¿de qué manera o cómo es de que has considerado el hecho de que las acciones, como digo, digamos, las palabras, el asunto de las actitudes, etcétera, llegan a tener un impacto en la vida de otros? Realmente todo lo que ha pasado en la historia de Israel tuvo un impacto, una consecuencia para otras personas. Entonces, eso siempre va a ser así. Nuestras actitudes, nuestras palabras pueden animar a una persona o pueden totalmente desanimarla, o pueden acercar a las personas o pueden alejar a las personas. Claro. Entonces, tiene bastante impacto lo que nosotros hagamos, lo que nosotros decimos. Y en la congregación, hemos tenido casos también en la iglesia que a veces por comentarios malentendidos que hubo consecuencias negativas para toda la congregación. Claro. Y al contrario también, ¿no? Cuando hubo alguna manifestación positiva, pues hubo consecuencias positivas para toda la congregación. Claro. Siempre tiene un impacto, definitivamente. Sí. Ahora, fíjate, y este es un comentario también de algo que lo estábamos conversando hoy día. No sé si recuerdas, Mónica, que estaba hablando sobre el estudio de la Universidad de Harvard respecto a la calidad de vida, un estudio que viene haciéndose desde el año 1938, ¿no? Porque nosotros los adventistas, por ejemplo, nos enfocamos mucho en el cuidado de nuestro cuerpo, ¿no? En el tema de la alimentación, en el asunto del ejercicio, lo cual definitivamente tiene un impacto en nuestra salud física y obviamente contribuye al hecho de una vida más sana y más larga. O sea, hay estudios diversos que demuestran el hecho de que los adventistas viven por lo menos en promedio 10 años más que el resto de la población del mundo y viven sanos, o sea, 10 años más y más sanos.
¿Ok? Pero ahora, digamos, este estudio de la Universidad de Harvard respecto a la calidad de vida manifiesta un elemento muy importante y que creo que también es un elemento fundamental. Y es el hecho de que las relaciones saludables, o sea, las relaciones sociales entre personas, las relaciones saludables son un agente, un elemento que tiene un impacto mucho más grande todavía que la dieta y que el ejercicio en nuestra calidad de vida. Así es. Participamos en un retiro de salud y ahí enfocaban mucho acerca de esto, o sea, cómo las emociones que vagan en nuestra cabeza tienen impacto en la recuperación de nuestra salud o en la curación de alguna enfermedad. Y recuerdo que tuvimos consulta con la doctora y ella hizo el comentario de un dirigente religioso Ujú. Que tenía problemas digestivos. Ajá. No, que tenía problemas digestivos. Entonces, ella comentaba de que le pareció bastante interesante porque esta persona puede ser una persona creyente o era una persona dirigente de iglesia y tenía estos problemas. Entonces empezó a investigar qué es lo que estaba pasando y pues era que los problemas que tenía personales y encima los problemas de la congregación le estaban afectando en su salud. Ya. ¿No? Entonces, él tuvo que aprender a poder tener, lidiar con esto y liberarse de esto para poder recuperarse. Y sí, realmente, o sea, cómo nosotros nos relacionamos con otras personas, ¿no? Si tenemos peleas entre nosotros, si hay resentimiento entre nosotros, si hay rencor, podemos ser muy saludables, pero pues no estamos bien porque nuestras relaciones no están correctas. Y de lo contrario también hay casos de personas que pues son súper felices, contentos con todo el mundo y no se cuidan de su salud y se los ve muy bien. También hay situaciones de eso, ¿no? Definitivamente. Esto es muy importante porque, digamos, lo que nosotros venimos entendiendo cada vez más es el hecho de que en el tema de lo que, digamos, entendemos como religión, el elemento de la relación es fundamental. O sea, la relación en principio con nuestro Creador y obviamente la relación con nuestro semejante es un elemento fundamental, o sea, porque Dios es un ser relacional, ¿no? El propósito por el cual Él nos creó era ese principalmente, y es ese principalmente, ¿no? Y es el hecho de poder crear un ser con las facultades, con las condiciones del ser creador, de Dios creador, nos dio esas facultades, pero en esas condiciones nos dio la posibilidad también de poder libremente decidir relacionarnos con Él. Así O sea, es, eso es lo fundamental. y es un mandato divino, ¿no? Bueno, Cuando dice ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. También no dice come bien, no pone eso, ¿no? no Y también pone eso lo primero. ámense los unos a los otros, también nos Exacto. dice. O sea, en varias partes de la Biblia dice, se refiere acerca del amor entre hermanos, ¿no? El soportarse los unos a los otros, exhortarse unos a los otros. O sea, Amén. la relación que tenemos con nuestros semejantes cumple un papel importante. ¿Y por qué? Porque somos un cuerpo. Exacto. Sí. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y todos nosotros somos importantes en el cuerpo. Tenemos diferentes habilidades, diferentes formas de pensar y creo que eso es lo que enriquece el cuerpo. Pero seguimos a un mismo Dios y tenemos una misma misión. Y esa parte creo que es la que más adelante quizás vamos a enfocar, cómo el pueblo de Israel quiso continuar sirviendo al Señor porque ellos seguían a una misma misión. Ujú. Exacto. Muy bien, quiero continuar leyendo del libro de Josué, el capítulo 24. Vamos a leer los versículos 14 al 21. Y sigo leyendo de la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad.
Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esta razón, nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. No tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes no abandonan al Señor y sirven a otros dioses ajenos, Él se volverá contra ustedes y les traerá un desastre. Los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió, eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Este elemento, digamos, de las afirmaciones y las palabras también de Josué, nos llevan a reflexionar un poco, ¿no? Recuerdo, digamos, algunos temas de enseñanza que había podido estudiar antes y poder reconocer de que en un principio, antes de la aparición del pecado, en el cielo la relación entre los seres creados y su creador giraban en torno a un elemento fundamental que era la confianza, ¿no? Y en base a eso, la relación de servicio, porque aquí por lo menos Josué presenta en varios versículos de los que acabo de leer la palabra servir. ¿Okay? El servicio a Dios era un elemento voluntario y era una condición, digamos, era una acción que producía felicidad también al ser que, digamos, realizaba esa acción. Sin embargo, con la entrada del mal, esta perspectiva cambió completamente. Y entonces, los seres afectados por esta, digamos, alteración o desfiguración de la imagen de Dios, empezaron a ver el servicio como una obligación, como algo que eran forzados a hacer. En el caso del ser humano, las condiciones son más o menos semejantes. O sea, digamos, el poder entregarse a Dios en muchos casos aparece como una condición de enforzamiento, de obligación. Pero ese no es el propósito de Dios. Dentro de esto, la pregunta, Mónica, ¿no? O sea, ¿qué significa servir al Señor? Como lo dice Josué incluso, con sinceridad y en verdad, ¿no? ¿Qué significa servir al Señor? Servir al Señor con sinceridad y con verdad, pues significa un servicio, como ya lo mencionaste, ¿no? Un servicio que sea voluntario y no obligado. Ajá. ¿No? Un servicio que sea íntegro. Dios desea que nuestros corazones no sea un servicio a medias, ¿no? Sino una entrega total al Señor y poder hacer lo que Él manda, ¿no? Y eso es lo que Josué le estaba pidiendo al pueblo, porque los conocía que como eran, ¿no? Nosotros debemos de vivir conforme a la palabra de Dios, como nos dice que debemos de vivir y no conforme a las tradiciones humanas, porque a veces eso nos pasa también, ¿no? O sea, queremos agradar a las personas y a veces nos olvidamos de agradar a Dios. Y entonces eso tiene que ver qué
qué es lo que prioriza, lo que está priorizándose en nuestras vidas, ¿no? Ok. Es interesante que la palabra que se utiliza aquí para servir o servicio la palabra que se utiliza es del hebreo abad. Y esta palabra significa servir a alguien como un trabajo que se está haciendo, incluso como el trabajo que está haciendo un esclavo. Pero también puede significar el trabajo que un padre realiza por su familia, ¿sí? Que es un trabajo voluntario y que al final, digamos, es un trabajo que produce satisfacción, ¿no? Ujú. Y que produce bendición, no solo para la persona que lo hace, sino sobre todo para otras personas. Ese es el servicio que solamente podemos dar al Señor. Ahora, la otra parte de esta interrogante sería, ¿qué es lo que nos impide muchas veces llegar a encontrar plena confianza en el Señor para poder servirle de una forma, digamos, con sinceridad y en verdad? ¿Qué es lo que nos impide, digamos, entrar en ese vínculo de relación completa con Él, ¿no? El ser humano pienso de que se siente seguro en cosas que conoce, Ujú. ¿no? O sea, lo que nuestros ojos pueden ver, nosotros podemos tener la seguridad de que pues sí va a estar bien o va a estar mal, ¿no? A veces el confiar en Dios requiere mucha fe, ¿no? Ok. Y de poder confiar en lo que Él nos dice que confiemos en Él, porque su palabra dice de que siempre va a estar con nosotros, no te dejaré, no te desampararé y estará con nosotros. Y a veces esa parte de la inseguridad de no confiar plenamente en Dios es a veces lo que nos impide que no le sirvamos como Él se lo merece, ¿no? Ok. Queremos tener el control de nuestra vida. Y ese a veces puede ser un ídolo que nosotros tenemos, o sea, soltar y dejar que Dios actúe en nosotros, ¿no? O sea, nos sentimos seguros cuando nosotros tenemos el control, ¿no? Y por eso también el Señor nos dice, ¿no? Si no fuésemos como niños, Ajá. no entraremos en el reino de los cielos, porque nosotros sabemos que un niño le es fácil confiar. Exacto. Son inocentes y es fácil confiar. Confían en sus padres o en las personas que los cuidan y confían en ellos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a mi nietito, ¿no? Cuando estoy con él, yo lo puedo ver que pues él está jugando libremente, él no se está preocupando si se va a caer, si se va a Exacto. golpear, si le va a pasar algo, él no se está preocupando en eso. Él está jugando confiadamente, ¿no? Y ese es el tipo de confianza que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿no? Podemos pasar por una situación bastante difícil, pero Dios quiere que podamos vivir libremente, confiando plenamente en Él. Ok. Podemos entender entonces que, o sea, aquello que nos impide entrar en una plena confianza con Dios, en buena cuenta somos muchas veces nosotros mismos. Nosotros mismos somos a veces y es lo que también Josué les dice al pueblo, ¿no? Exacto, exacto. Ese es el punto, o sea, de que es un tema personal, digamos, el que muchas veces nos impide entrar en una relación directa con Dios. Porque, y esta parte la vamos a conversar un poco, o sea, porque muchas veces guardamos algunas cosas por ahí dentro de nuestras vidas, como en el caso de los israelitas, que al final no nos permite estar completamente conectados con el Señor. Ahora, bueno, los israelitas hicieron una declaración, ¿no? Ellos dijeron afirmativamente y categóricamente, o sea, no, eso no va a pasar, nosotros vamos a servir al Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora, acá hay algo que me interesa mucho de que podamos tal vez comentar. De manera práctica, en nuestra vida diaria, en el presente, ¿qué significa servir al Señor? ¿De qué manera uno sirve al Señor? Bueno, como ya lo hemos dicho, ¿no? Ajá. Confiar plenamente en Dios y dejar que Él tome el control de nuestras vidas. Ajá. Y eso se practica mediante el conocimiento que uno tenga con el Señor. O sea, si yo no tengo una relación con Dios, yo no voy a poder
desarrollar mi confianza en Él, Así es. porque pues no lo conozco, Así ¿no? es. Pero cuando leemos las promesas de Dios en la Biblia, podemos ver claramente que Dios está ahí. Y no solamente por leer, sino también tenemos testimonio de muchas personas. Por eso los testimonios son muy importantes. Ujú. Los testimonios, cómo Dios obra en la vida de otras personas y que no nos desampara. Es una forma de cómo Dios nos ayuda a poder confiar en Él. Tengo una experiencia que no es una experiencia personal, sino es una experiencia que me contó mi suegra, Ajá. de cómo ellos tuvieron que afrontar una situación bastante difícil en una determinada época de la vida, y el Señor se manifestó así de una forma milagrosa a través de un animalito, y cómo pudo proveer para que se pudiera suplir la necesidad que en ese momento se tenía. Entonces, mediante los testimonios se puede confiar plenamente cómo Dios actúa. Y entonces, conociéndolo a Él, relacionándonos con Él, podemos desarrollar esa parte, ¿no? Así es, definitivamente. ¿Por qué crees que el Señor nos llama a servirlo? ¿Será que Dios necesita que lo sirvamos? No. Dios no necesita servirnos. Todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor nos enseña, lo hace para nuestro bien, Ajá. para que nosotros podamos desarrollar nuestra confianza en Él, para que nosotros podamos aprender a depender de Él y dejar que el Señor actúe en nuestras vidas. El Señor realmente no necesita ser servido. Claro. Y en definitiva, el tema del servicio es un elemento de relación. O sea, yo no sé si ustedes, amigos allí que nos están viendo en esta ocasión, por ejemplo, consideras el hecho de que tienes una participación, un cargo, una responsabilidad dentro de tu congregación. Considéralo bien. Yo no sé, personalmente no creo que eso signifique plenamente estar al servicio de Dios, ¿ok? O servirle al Señor. En principio, el servicio tiene que ver con un elemento de relación, con un vínculo. Eso es lo más importante, ¿sí? Claro, o sea, viéndolo, si estamos hablando de una forma congregacional, como nuevamente repito, somos un cuerpo, ¿verdad? Y pues ya en algún momento también lo mencioné, los cargos que hay en la iglesia son más que todo por organización, Exacto. por una estructura, ¿no? Pero de todas maneras, todos estamos allí para poder adorar a Dios, Okay. servir al Señor y servirnos los unos a los otros, Okay. ¿no? Para Hay un servicio tema, sí, definitivamente. Hay un tema aquí, sobre todo, bueno, lo que yo realmente pienso, entiendo, es de que pertenecemos a una, digamos, a una congregación, a una organización, etcétera. En gran medida porque, digamos, recibimos el abrigo, lo que estábamos hablando antes, o sea, el beneficio que tiene de la vida en comunidad. Esto es muy importante porque el Señor justamente nos entrega, nos da esa posibilidad de vivir en comunidad como una forma también de poder recibir un beneficio para nuestra vida diaria, o sea, para nuestra vida incluso a largo plazo. Ahora, esta posibilidad también de pertenecer a una congregación tiene que ver con un elemento de misión. Y la misión principalmente es la de poder conocer al Señor y de poder mostrarlo a Él. Sí, esto es fundamental, o sea, esta parte es central, creo yo. El hecho de que nuestra vida, no dentro de cuatro paredes, no dentro de un templo, sino nuestra vida diaria, nuestra vida en todas partes, ¿no? En el trabajo, en las actividades, en la calle, en la tienda, en la casa, con los hijos, con los amigos, etcétera, es una vida que debería mostrar el Dios que conocemos. ¿Y en qué me beneficia servir al Señor? ¿En qué te beneficia? Ajá, ¿en qué me beneficiará? ¿Por qué debería yo servir a Dios si soy un ser libre, no? No se supone de que usualmente en la mente humana, más bien la naturaleza humana nos llama a esclavizar al otro para que el otro me sirva a mí, ¿no? El Señor Jesús nos dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Ujú. Con Él ya tenemos el ejemplo de que
Nosotros somos seguidores de Jesús y nosotros tenemos que hacer lo que Jesús nos enseñó, el servicio. Y el servir nos da libertad. Ajá. Porque ya habíamos mencionado que la libertad es una responsabilidad, pero también la libertad nos muestra de que podemos servir al Señor de manera voluntaria. Es algo que viene como naturaleza, algo que viene así, que fluye normalmente en nuestras vidas. Ok. ¿No? Sí, definitivamente. Ok. Quiero avanzar en el libro de Josué nuevamente, el capítulo 24, y leer los versículos 22 al 28. Y dice así: Y Josué dijo una vez más: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, sí lo somos, respondió toda la asamblea. Josué respondió: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió: al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Aquel mismo día Josué reafirmó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo, en Siquén, les dio estatutos y leyes y registró todo en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está en el santuario del Señor. Entonces dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que digan falsedades contra su Dios. Después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo a sus respectivas propiedades. Es interesante, ¿no? De que, este pueblo acababa de terminar todo este proceso de, digamos, de conquista de Canaán, ¿no? Había tomado posesión, había visto las maravillas de Dios y ellos mismos lo manifestaron. Hemos sido conscientes de cómo el Señor obró, de cómo el Señor actuó. Josué les narró también el hecho de las palabras de Dios. Cuando ustedes se acercaron a los pueblos cananeos, no fueron ustedes, no fue su espada, no fueron sus arcos, no fueron sus fuerzas. No, fui yo el que actuó delante de ustedes. Yo fui expulsando a toda esa gente, yo envié a las avispas. Era yo el que estaba llevándolos justamente a poder hacer realidad la promesa que se había hecho. Los israelitas obviamente afirmaron categóricamente: sí, nosotros serviremos al Señor, nosotros vamos a ser leales al Señor, etcétera, etcétera. Ahora, luego de ver en las palabras de Josué, de que los israelitas todavía guardaban ídolos entre ellos, y probablemente varios de ellos todavía adoraban a esos ídolos, ¿qué tan sinceras, qué tan firmes, qué tan reales te parecen, Mónica, esas afirmaciones ahora? Pienso que las palabras que el pueblo de Israel mencionó en ese momento fueron palabras sinceras. Ellos realmente deseaban servir al Señor, pero ellos también sobreestimaron su fidelidad. Ellos pensaron de que sí, porque eso es lo que había pasado con el pueblo de Israel anteriormente. En muchas partes de la Biblia y en la lección señalan los versículos de que ellos declaraban: sí, haremos conforme el Señor nos diga, ¿no? Y eso también nos pasa a nosotros. Cuando nosotros... Esa era mi otra pregunta. Sí. ¿Qué tan diferentes somos nosotros que ellos, no? Somos lo mismo. El pueblo de Israel, ellos vieron los milagros de Dios. Uh-huh. Pudieron escuchar, lo tenían ahí a Josué, que hablaba directamente con Dios y todo eso. Y posiblemente lo que pasó allí, pienso de que se llevaron por la emoción. Así es. Y eso también ahí hay otra enseñanza de que necesitamos tener cuidado con nuestras emociones, porque nuestras emociones pues vienen y van, ¿no? Entonces no podemos tomar una decisión de servir a Dios, por ejemplo, en una situación de emoción, ¿no? Y a veces eso es lo que pasa en las campañas evangelísticas, ¿no? Yeah. Que nos emocionamos y tomamos una decisión y después
se bautiza la persona y después ya no la vemos más. Oh, ¿No? Entonces, esa parte pienso de que sí hay que tener cuidado. Y es lo que Josué quería evitar. Porque creo que ahí más adelante vas a sí. hacer la pregunta de la confrontación. Ok. Pero, o sea, dentro de esto, ¿no? Antes de toda esta parte, o sea, ¿qué tan, digamos, qué clase de ídolos son los que hoy día todavía nosotros a veces, de alguna forma, escondemos, guardamos, queremos mantener y que obviamente impactan en la posibilidad de acercarnos plenamente a Dios, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos ídolos hoy, no? Bueno, como sabemos, ídolo es todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestras vidas y desplaza a Dios. Un ídolo, quizás no son ídolos visibles, ¿no? Porque pues entiendo que en Israel tenían ídolos Imágenes, visibles que estatuas, habían sacado de cosas así. Egipto y los tenían escondido y en secreto. Ujú. Pero en el caso de nosotros que no tenemos imágenes, pero pues, por ejemplo, puede ser el querer ser reconocidos, puede ser un ídolo. Eh, el dinero puede ser un ídolo. Eh, La popularidad. la popularidad, Sí. la moda, la música, Ajá. esas cosas pueden, hasta incluso el ejercicio o la comida también Claro, puede ser un ídolo claro. que es ocupando el lugar de Dios. Exacto. Que toma una prioridad en nuestras vidas, ¿no? Así es. Incluso también la religión. Exacto. También. Y en esta parte, por ejemplo, ¿por qué la religión, Mónica? Porque podemos ser hipócritas. Ok. Podemos decir que creemos en Dios, pero podemos estar viviendo una vida doble. Una vida que Ok. públicamente nos ven, pero tenemos pecados escondidos. Ok. Bueno, es más o menos lo que pasaba con esta gente. Así es. Ahora, en el tema de religión, por ejemplo, cuando tú ahorita mencionaste religión, o sea, yo tenía un concepto, digamos, un poco diferente del asunto, ¿no? Ujú. Porque creo que, sobre todo en el presente, el cristianismo se ha enfocado más en la institución, en la denominación a la que perteneces, que en lo esencial, que es conocer a Cristo y poder mostrarlo. O sea, muchas veces nos esforzamos, nos enfocamos en tratar de seguir una serie de doctrinas que son las que caracterizan a mi grupo religioso y me aferro a eso, me afano en eso, me esfuerzo en eso para tratar de incluso distanciarme del otro que cree algo diferente, pero me olvido de lo fundamental, ¿no? De lo más importante, que es justamente poder conocer cabalmente quién es Dios a través de Cristo Jesús y sobre todo mostrarlo a Él a través de mi vida. Que creo que Claro. es lo fundamental, ¿sí? Ahora, en esta parte, Josué hace una advertencia y esa parte está graficada en los versículos que leí, precisamente en el versículo 21 de Josué 24, capítulo 24, versículo 21. Y él menciona que el Señor iba a destruir al pueblo si es que no lo obedecían. En esta parte, Mónica, hemos conversado algunas veces sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del conflicto cósmico, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del conflicto entre el bien y el mal? Bueno, la naturaleza del conflicto cósmico es realmente hacer quedar mal a Dios. Ujú. Exacto, exacto. Ahora, en esta parte, digamos, también entra a tallar el asunto de cuál era la percepción que todavía tenía Josué respecto de Dios. Y esto es muy interesante, o sea, porque, digamos, estas personas, como en el caso de Josué, incluso en el caso de Moisés, ¿no? Moisés sube al monte en una ocasión y tiene una conversación con Dios y obviamente intercede aparentemente por el pueblo. Señor, no los destruyas, no quiero que hagas un nuevo pueblo de mí y los destruyas a ellos, etcétera, etcétera. ¿Qué van a decir los pueblos paganos? En fin. Pero después de tener esa conversación con Dios, baja del monte y ve que la gente estaba abocada a la idolatría con el becerro de oro, en fin.
Y lo que hace es que empieza una matanza, ¿no? Manda a matar a los que se habían puesto del lado de la idolatría. En este caso, Josué también expresa la percepción que él tiene respecto de Dios. O sea, hey, si no obedeces a Dios, Dios te va a destruir. Si no obedeces a Dios, Dios te va a matar, ¿no? O sea, el Dios que te está delante de nosotros se va a enojar porque no lo obedeces. Esa es precisamente la naturaleza del conflicto cósmico. La acusación de que Dios es, para decirlo en términos prácticos y bíblicos, como los dioses paganos. Un Dios que se tranquiliza una vez que existe matanzas, que existe muertes, derramamiento de sangre, que ese es el Dios, ¿no? Pero en realidad nosotros entendemos que ese no es realmente el carácter de Dios. Claro. O sea, el carácter de Dios, de un Dios que se ha entregado por nosotros en la cruz, por todos, incluso por aquellos que lo estaban matando. Ese es el verdadero carácter de Dios. De un Dios que busca restablecer una relación con sus criaturas y rescatarlos del poder de alguien que los reclama como propios para destruirlos. Algo más todavía. Aquí, Moni, esto es lo interesante de la parte de la lección que pude encontrar. La lección, el folleto de la lección y el autor de la lección mencionan esto. Dice, lo voy a leer textualmente como dice, la religión de Israel nunca tuvo el propósito de ser legalista, sino un diálogo constante de fe y amor con un Salvador santo y misericordioso. Ahora, ¿cómo consideras tú la religión hoy? Tu religión. Según tu perspectiva, ¿no? ¿Cuál es el propósito de tu pertenencia a ese movimiento, a esa religión? Bueno, creo que el ser humano siempre tiene que creer en algo, ¿ok? Siempre tiene que creer en algo bueno, en algo malo, ¿no? En ese caso, personalmente, pues yo decidí servir al Señor y pertenecer a la Iglesia Adventista porque pienso que es el lugar donde estamos aquí para cumplir una misión, que es el de poder llevar las buenas nuevas de salvación a los otros que no conocen, ¿no? La religión no es una denominación, ¿no? O sea, sino es un estilo de vida realmente. Ajá. Es un estilo de vida, o sea, es algo que yo soy adventista no del séptimo día, no porque voy a la iglesia los sábados, sino es algo que tiene que ser constante y es una decisión diaria. Es cómo vivo yo cada día, primero aquí con los miembros más cercanos de mi familia, tú, mi esposo, y mis hijos, que son los más cercanos, y luego pues con las personas con las que me relaciono cada día, que son los compañeros de trabajo. O sea, son mis círculos más cercanos, cómo ellos perciben, cómo mi vida refleja de que soy hija de Dios, cómo mi vida refleja que soy adventista del séptimo día también. Ok. Definitivamente, ¿no? Eso es lo fundamental. O sea, el tema de la religión principalmente, como dice aquí el autor de la lección, me pareció muy interesante. O sea, tiene que ver fundamentalmente con mantener un diálogo, ¿no? Con mantener un diálogo con tu creador. Un diálogo de confianza y un diálogo de amor. Plena confianza y en libertad con tu creador. Eso es lo importante. Y creo que esas son algunas de las cosas que hemos aprendido en el estudio del libro de Josué. No sé si tienes alguna reflexión final sobre lo que hemos aprendido en este trimestre, Mónica. Bueno, lo que yo he aprendido son muchas cosas realmente. He aprendido de que así como Josué, él tuvo que enfrentar luchas. Y es bastante interesante que al principio del libro de Josué lo menciona como siervo de Moisés, pero al final del libro lo menciona como siervo de Dios. Amén. En todo el transcurso de su vida hubo una transformación en la vida de Josué, donde él dejó una fe que o sea, no solamente quiso dejar una fe heredada,
¿no? Porque a veces eso nos pasa a nosotros. Queremos enseñar a nuestros hijos y queremos que ellos sean adventistas y que vayan a la iglesia y que hagan tal cosa y que se porten así, que se porten así. Pero realmente ese no es el propósito, sino es el propósito de que ellos aprendan a que su fe sea basada en qué ellos conocen de Dios, Amén. cómo conocen ellos de Dios, ¿no? Y pienso de que esa parte es bastante importante, ¿no? Y también lo que me gusta, ¿no? O sea, la decisión que Josué tomó. O sea, él al final les dijo un montón de cosas. Esto hizo Dios, y si no hacen esto, esto va a pasar, ¿no? Porque quiso enfocar allí de que al seguir al Señor es algo serio. No es algo que se toma con ligereza, porque el Señor requiere de nosotros compromiso. Amén. Él desea de nosotros compromiso. Y estaba leyendo acerca del celo de Dios, que me pareció bastante importante y para compartirlo, porque dice que Dios es celoso, menciona ahí la Biblia, ¿no? Y compara el celo de Dios, podríamos decir, como en el celo en el matrimonio, que es exclusivo, ¿no? Dios es un Dios real, ¿no? Los ídolos no son reales, no dan vida. Dios da vida, Amén. ¿no? Entonces, más que todo, estaba enfocando el celo de Dios a esa dirección, ¿no? Que Dios nos cele en el sentido que Él desea el bien para nosotros. Amén. Así como el esposo desea el bien para la esposa y viceversa, Dios desea lo mejor para nosotros, porque Él es quien nos da la vida, ¿no? El Señor nos dice, escoge hoy la vida o la muerte, ¿no? O sea, Él nos está dando, no porque nos quiere castigar, porque Dios no nos castiga realmente, ¿no? A veces nosotros tomamos las consecuencias de nuestras propias decisiones en base, pues, a nuestras decisiones. Exacto. En base a nuestras decisiones. Las consecuencias. Las consecuencias, así Exacto. Exacto. Creo que en el libro de Josué hemos podido recibir muchas enseñanzas. Algunas incluso de orden, como hemos estado viendo, ¿no? Cristológico, eclesiológico y también, digamos, escatológico, obviamente ubicadas en el contexto del tiempo del fin. Y dentro de eso, algunas cosas que me parecieron muy relevantes, incluso tomando también la tipología que hemos estado estudiando también en algunas lecciones anteriores, el tema de la tipología, del simbolismo, de la imagen, el hecho de que el Señor nos ofrece la victoria, nos ofrece la entrada a la tierra de Canaán, netamente no por nuestro esfuerzo, sino por la posibilidad de reconocer nuestra unión a Él. Creo que esto es lo fundamental. Y en el camino hacia la Canaán celestial, esto es lo fundamental. No el hecho de nuestro esfuerzo personal. Que nuestro esfuerzo personal, como cuando le decía a Josué, sé fuerte y valiente, esfuérzate, pero ese esfuerzo tenía que ver netamente con el deseo, con la decisión personal de estar ligado al Señor, de someterte a Él, de entregarte. Y es un trabajo diario, constante, netamente. Muchas cosas para poder sacar de lo que hemos aprendido también durante este trimestre. De paso, déjenme decirles, aquí tengo el comentario de Manuel González, hermano Manuel. Gracias por acompañarnos también. Acá tengo su comentario anterior. Dice, si no juzgamos lo bueno de lo malo, ¿cómo podemos tener juicio para poder diferenciar lo bueno de lo malo? Y déjeme decirle que Pablo habla específicamente de esto, diciendo de que nuestra capacidad para poder diferenciar lo bueno de lo malo es un don que nos entrega el Espíritu Santo. Y tratemos de confiar en eso, o sea, busquemos confiar en eso, de que sea el Espíritu de Dios el que nos revele de dónde viene una enseñanza, si viene del Espíritu Santo o viene de otra parte, de otro espíritu, es lo que menciona Pablo. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de los fariseos en la época de Jesús, o de muchos religiosos durante muchos tiempos, conocían los escritos muy bien y sin embargo no pudieron diferenciar lo bueno de lo malo.
la capacidad, la habilidad para poder reconocer y diferenciar lo bueno de lo malo y aprovechar o decidirse por lo correcto es un don, es una capacidad, es una habilidad que nos la entrega el Espíritu Santo. En esa medida, y como hemos estado estudiando en este trimestre, lo más importante en nuestras vidas es que diariamente busquemos entregarnos y someternos al poder y a la dirección de Dios. ¿Puedo decir algo? Vamos, Mónica. Dale. Mencionando lo que tú estabas diciendo, pienso que el conocimiento no puede ir solo. Ok. El conocimiento viene todo en un paquetito, ¿no? Ok. O sea, es el conocimiento, el conocer a Dios, el estudio de la Biblia, la oración. Ok, la oración definitivo. es muy importante y también la práctica que uno hace. O sea, no solamente tiene que quedarse en uno, ¿no? Sino poder también compartirlo con otras personas, ¿no? Exacto. Y eso se hace a través de las relaciones diarias que tenemos continuamente, ¿no? Exacto. Eso equilibra y permite cerrar el círculo de lo que significa el aprendizaje. Es fundamental. Y en ello justamente desarrollamos el elemento de confianza en Dios. Gracias, Mónica. Gracias por la invitación. Muchas gracias y también gracias a nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión. Y los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de estudio. Ya tenemos un tema de estudio nuevo. Vamos a estudiar las cartas a los colosenses y a los filipenses. Así que estén atentos, realmente hay muchas cosas nuevas, muchas cosas temas muy interesantes que vamos a poder encontrar, descubrir y sobre todo tener la posibilidad de aprender. Aprender quién es verdaderamente nuestro Dios. Vamos a orar para terminar este momento, ¿ok? Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad también que nos diste de poder estudiar, aprender tu palabra, pero aprender, Señor, de quién eres tú. Y gracias porque en medio de todo ello tú nos das la oportunidad de poder también entregarnos a ti y que seas tú quien tome control de nuestras vidas. Permítenos, Señor, que esto se haga realidad cada día, que nuestro deseo sea plenamente el poder, Señor, estar sujetos de ti. Que tú seas quien nos dirijas, que tú seas quien nos guíes. Bendice la vida de nuestros amigos, quienes nos acompañan a través de este medio. Dirige sus vidas, cuídalos, Señor, suple sus necesidades también. Bendice sus familias y que cada uno de ellos pueda tener diariamente ese gozo, esa alegría de poder encontrarse contigo. Despídenos ahora con bien, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Mónica. Maybe. Muy bien. Yo estaré Heriberto y Margarita. Ok, bueno, vamos a ver si ya llegaron Heriberto y Margarita. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.